Hablar del teatro de ópera y ballet de Odesa es adentrarse en una historia llena de encanto y leyendas que han enriquecido el patrimonio cultural de esta ciudad costera de Ucrania. La construcción del teatro de ópera y ballet de Odesa comenzó en 1884 y se completó en 1887, bajo el diseño del arquitecto vienés Ferdinand Fellner y su socio Hermann Helme, quienes también eran responsables de numerosos teatros en Europa Central y Oriental. Este majestuoso edificio, con su arquitectura neobarroca y neorrenacentista, se convirtió rápidamente en uno de los símbolos más emblemáticos de Odesa y un centro cultural de renombre en la región. Sin embargo, más allá de su esplendor arquitectónico, el teatro de ópera y ballet de Odesa está envuelto en una serie de historias y leyendas que han capturado la imaginación de los lugareños y visitantes durante generaciones. Una de las leyendas más populares cuenta la historia de una bella bailarina llamada Anna, quien supuestamente fue una de las primeras en actuar en el teatro recién inaugurado. Anna era conocida por su gracia y talento en el escenario, y su interpretación de personajes como Giselle y Julieta la convirtió en una favorita del público. Sin embargo, su éxito despertó los celos de una rival, quien, según la leyenda, hizo un pacto con las fuerzas oscuras para arruinar la carrera de Anna. Cuentan que una noche, mientras Anna se preparaba para una actuación, fue sorprendida por una súbita ráfaga de viento que cerró violentamente una puerta, atrapando su pie y causándole una lesión grave. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Anna nunca pudo volver a bailar y desapareció misteriosamente poco después del incidente. Desde entonces, se dice que el espíritu de Anna deambula por los pasillos del teatro de ópera y ballet de Odesa, buscando la redención y la paz que le fueron arrebatadas. Muchos han afirmado haber sentido su presencia durante las noches de función, cuando el teatro se llena de música y danza, y algunos incluso aseguran haber visto su figura etérea vagando por los vestuarios y las escaleras. Esta leyenda, como muchas otras asociadas con el teatro de ópera y ballet de Odesa, agrega un toque de misterio y romance a este impresionante edificio, recordándonos que la magia del teatro trasciende las barreras del tiempo y el espacio, y que cada actuación es un tributo a aquellos que dedicaron sus vidas a las artes escénicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teatro de ópera y ballet de Odesa se encontró en el epicentro de uno de los periodos más oscuros y desafiantes de su historia. La ciudad de Odesa, estratégicamente ubicada en la costa del Mar Negro, fue escenario de intensos combates y su población sufrió enormes pérdidas y privaciones debido a la ocupación y los bombardeos. El edificio del Teatro de Ópera y Ballet, como muchos otros monumentos históricos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, no escapó a la devastación. Durante los años de ocupación alemana de Odesa, que comenzaron en octubre de 1941, el teatro sufrió daños significativos debido a los intensos bombardeos y los combates que tuvieron lugar en la ciudad. Los impactos de bombas y los disparos de artillería dejaron el edificio gravemente dañado, con partes de su estructura seriamente afectadas y sus interiores destrozados. Los ocupantes nazis también saquearon y destruyeron gran parte del equipamiento, mobiliario y decoración del teatro, dejando tras de sí una estela de destrucción y desolación. A pesar de los desafíos y la adversidad, la población de Odesa y los empleados del teatro se unieron para preservar lo que quedaba del edificio y su legado cultural. Durante los años de ocupación, se llevaron a cabo esfuerzos de conservación y reparación en la medida de lo posible, incluso en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas. Tras el fin de la guerra y la liberación de Odesa en 1944, comenzaron los esfuerzos de reconstrucción del teatro de ópera y ballet. Los trabajos de restauración se prolongaron durante varios años, con la participación de arquitectos, ingenieros, artistas y trabajadores que se esforzaron por devolver el edificio a su antigua gloria. Finalmente, en la década de 1950, el Teatro de Ópera y Ballet de Odesa reabrió sus puertas al público, marcando un nuevo capítulo en su historia. Aunque había sufrido grandes pérdidas durante la guerra, el teatro emergió como un símbolo de resiliencia y determinación, y continuó desempeñando un papel importante en la vida cultural y artística de Odesa y de Ucrania en general. En una serie de historias y leyendas, el teatro de ópera y ballet de Odesa se convierte en el telón de fondo de relatos que mezclan la realidad con la imaginación, creando un aura de misterio y magia alrededor del majestuoso edificio. Una de las leyendas más populares sobre el teatro se centra en un fantasma que se dice que deambula por sus pasillos y salones durante las noches silenciosas. Se cuenta que este espectro es el alma de un famoso cantante de ópera que una vez actuó en el teatro y cuya pasión por la música era tan intensa que se aferró a este mundo incluso después de su muerte.
Los empleados y artistas del teatro aseguran haber escuchado sus lamentos melancólicos y su voz resonando en los rincones más oscuros del edificio, especialmente cuando se acerca una gran presentación. Otra historia intrigante vinculada al teatro de ópera y ballet de Odessa se refiere a un antiguo amante rechazado que, desesperado por recuperar el amor de su amada, hizo un pacto oscuro con fuerzas sobrenaturales. Se dice que selló su destino en el teatro, ofreciendo su alma a cambio de un poder misterioso que le permitiera ganar el corazón de su amada. Sin embargo, el precio de su desesperada elección fue alto, y su espíritu atormentado todavía vaga por los corredores del teatro en busca de redención. Además de las leyendas, hay historias de eventos extraordinarios que han ocurrido en el teatro a lo largo de los años. Se dice que durante una actuación especialmente emotiva, los espectadores afirmaron haber presenciado extrañas luces parpadeantes y sombras que se movían en el escenario, como si los espíritus del pasado estuvieran haciendo una aparición. Otros relatos hablan de músicos que aseguran haber sentido una presencia invisible mientras ensayaban en el teatro, una sensación de inspiración que los llevó a interpretar con una pasión y un virtuosismo más allá de lo común. Estas historias y leyendas, aunque envueltas en el velo de lo misterioso y lo sobrenatural, sirven para enriquecer la rica historia del teatro de ópera y ballet de Odessa, agregando capas de fascinación y asombro a su legado cultural. Aunque es difícil separar la verdad de la ficción, estas narrativas continúan cautivando a aquellos que visitan el teatro y les recuerdan que, en el mundo del arte y la creatividad, lo extraordinario siempre está al alcance de la mano. La impresionante programación y la magnífica arquitectura del teatro de ópera y ballet de Odessa son dos de sus características más destacadas, que lo convierten en un destino cultural de renombre internacional. En primer lugar, la programación del teatro es verdaderamente excepcional. Con una variedad de espectáculos que van desde ópera y ballet hasta conciertos sinfónicos y obras de teatro, el teatro ofrece algo para todos los gustos y preferencias artísticas. Artistas de renombre nacional e internacional se presentan regularmente en sus escenarios, brindando al público la oportunidad de disfrutar de actuaciones de clase mundial sin tener que salir de Odessa. Desde clásicos atemporales hasta creaciones contemporáneas, la programación del teatro es diversa y emocionante, garantizando experiencias culturales inolvidables para todos los asistentes. En cuanto a su arquitectura, el Teatro de Ópera y Ballet de Odessa es una obra maestra de la belleza y la elegancia arquitectónica. Construido en el siglo XIX en estilo neobarroco, el edificio es una maravilla visual que cautiva a quienes lo visitan. Su fachada ornamentada, con detalles exquisitos y esculturas elaboradas, es una muestra impresionante del talento artístico y la artesanía meticulosa de la época. En el interior, los visitantes son recibidos por una decoración opulenta y lujosa, con intrincados frescos, molduras doradas y una impresionante escalera central. Cada rincón del teatro está imbuido de historia y elegancia, creando un ambiente que transporta a los espectadores a otra época. En conjunto, la impresionante programación y la magnífica arquitectura del Teatro de Ópera y Ballet de Odessa lo convierten en un destino cultural incomparable, ya sea disfrutando de una actuación emocionante o simplemente admirando la belleza del edificio. Una visita al teatro es una experiencia que deja una impresión perdurable en la mente y el corazón de todos aquellos que tienen el privilegio de experimentarla. Las esculturas que adornan la fachada del Teatro de Ópera y Ballet de Odessa son una característica distintiva y sorprendente de este magnífico edificio. Estas esculturas, meticulosamente diseñadas y ubicadas estratégicamente, añaden un toque de esplendor y belleza al exterior del teatro, convirtiéndolo en una obra maestra arquitectónica que deleita a los espectadores desde el momento en que ponen un pie en sus inmediaciones. Cada escultura en la fachada del teatro tiene su propia historia y significado, y juntas forman una narrativa visual que celebra la creatividad, la historia y la cultura. Entre las esculturas más destacadas se encuentran las representaciones de figuras mitológicas como las musas de las artes, los dioses griegos y las criaturas fantásticas. Estas esculturas evocan un sentido de grandeza y majestuosidad, recordando a los espectadores la importancia del arte y la creatividad en la sociedad humana. Además de las figuras mitológicas, las esculturas en la fachada del teatro también incluyen representaciones de personajes históricos y culturales, que han tenido un impacto significativo en el mundo del arte y la música. Entre ellos se encuentran compositores famosos, directores de orquesta y bailarines legendarios, cuyas contribuciones han dejado una huella imborrable en la historia de la ópera y el ballet.
Cada detalle de estas esculturas, desde la expresión de los rostros hasta los pliegues de las túnicas, está cuidadosamente elaborado para transmitir una sensación de movimiento, emoción y belleza. Los visitantes que se detienen a admirar estas obras de arte se encuentran inmersos en un mundo de fantasía y maravilla, donde la imaginación y la creatividad se unen para crear una experiencia visual inolvidable. En resumen, las esculturas en la fachada del Teatro de Ópera y Ballet de Odessa son mucho más que simples adornos. Son una expresión de la grandeza del arte y la cultura, que eleva el espíritu y enriquece el alma de todos aquellos que tienen el privilegio de contemplarlas. A lo largo de su historia, el Teatro de Ópera y Ballet de Odessa ha sido sometido a varias renovaciones y restauraciones para preservar su belleza arquitectónica y garantizar su funcionalidad como uno de los principales centros culturales de Ucrania. Las renovaciones y restauraciones del teatro son testimonio del compromiso continuo de la ciudad de Odessa y de la comunidad artística para mantener viva la rica herencia cultural que representa el teatro. Estos esfuerzos también reflejan el reconocimiento del valor histórico y artístico del edificio, así como su importancia como lugar de encuentro y expresión artística para generaciones presentes y futuras. Una de las renovaciones más significativas del Teatro de Ópera y Ballet de Odessa tuvo lugar en la década de 1950, después de los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, se llevaron a cabo trabajos exhaustivos para reparar los daños causados por los bombardeos y restaurar el edificio a su antigua gloria. Se reconstruyeron partes dañadas de la estructura, se repararon las decoraciones interiores y se llevaron a cabo mejoras en la acústica y la iluminación de la sala principal. Otras renovaciones importantes se han llevado a cabo a lo largo de los años para modernizar las instalaciones del teatro y adaptarlas a las necesidades cambiantes de la producción artística y técnica. Se han realizado mejoras en los sistemas de sonido y iluminación, se han actualizado los equipos escénicos y se han llevado a cabo trabajos de conservación en las pinturas, esculturas y decoraciones interiores del edificio. Además de las renovaciones físicas, el teatro también ha sido objeto de esfuerzos de restauración para preservar y proteger su patrimonio histórico y artístico. Se han llevado a cabo estudios y análisis detallados para identificar y conservar elementos arquitectónicos y artísticos importantes, como frescos, esculturas y muebles antiguos. Estos esfuerzos de conservación garantizan que el teatro continúe siendo un lugar de belleza y esplendor para las generaciones venideras. En resumen, las renovaciones y restauraciones del Teatro de Ópera y Ballet de Odessa son una parte vital de su historia y su legado. Estos esfuerzos continuos reflejan el compromiso de la ciudad y la comunidad artística para preservar y promover la rica herencia cultural del teatro, asegurando que siga siendo un símbolo de excelencia artística y un tesoro cultural para las generaciones futuras. El Teatro de Ópera y Ballet de Odessa ha sido el escenario de numerosos eventos importantes a lo largo de su historia, desde estrenos de obras maestras hasta actuaciones legendarias y eventos culturales de renombre internacional. Estos eventos no solo han dejado una marca indeleble en la historia del teatro, sino que también han contribuido a consolidar su reputación como uno de los principales centros culturales de Ucrania y del mundo. Desde su inauguración en 1887, el teatro ha sido el lugar de estreno de numerosas óperas y ballets que han enriquecido el repertorio mundial. Obras de compositores ucranianos y extranjeros han encontrado su primera audiencia en este escenario, dando inicio a carreras artísticas brillantes y dejando una huella indeleble en la historia del arte escénico. El teatro ha acogido conciertos sinfónicos de renombre internacional, con la presencia de destacadas orquestas y directores de todo el mundo. Estos conciertos han ofrecido al público la oportunidad de disfrutar de interpretaciones magistrales de obras maestras de la música clásica, desde sinfonías hasta conciertos para piano y música de cámara. Como uno de los principales centros de ballet de Ucrania, el teatro ha sido sede de prestigiosos festivales de ballet que han reunido a compañías de renombre mundial. Estos festivales ofrecen al público la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de estilos y técnicas de ballet, desde el clásico hasta el contemporáneo, presentados por bailarines de élite de todo el mundo. El teatro ha sido el escenario de galas benéficas y eventos de recaudación de fondos que han contribuido a apoyar causas humanitarias y sociales importantes. Estos eventos han contado con la participación de destacadas personalidades del mundo del arte, la cultura y la política, y han ayudado a generar conciencia y solidaridad en la comunidad. El teatro también ha sido el lugar de conmemoraciones y celebraciones especiales, como aniversarios de importantes eventos históricos, homenajes a figuras destacadas del mundo del arte y la cultura, y celebraciones de fechas patrias y festividades locales. En resumen,
Los eventos más importantes realizados en el Teatro de Ópera y Ballet de Odessa son testimonio de su importancia como centro cultural y artístico de primera línea. Estos eventos han contribuido a enriquecer la vida cultural de la ciudad de Odessa y han dejado una marca indeleble en la historia del teatro y del arte escénico a nivel nacional e internacional.